Y el lunes asume el nuevo presidente uruguayo, José Mujica. Veamos quién es y cuáles son sus desafíos. Hace unos años, José Pepe Mujica repetía ante quien quisiera escucharlo que ya no sería candidato a presidente. Y tampoco estoy convencido de que vayamos a seguir. Que el tiempo para él había pasado y que ya era un hombre grande. Mañana las circunstancias pueden ser otras. Pero la realidad política de los últimos meses sepultó aquella aparente decisión. Mujica, quien el próximo 20 de mayo cumplirá 75 años, fue finalmente candidato, derrotó en segunda vuelta al expresidente Luis Alberto Lacalle y se apresta a llegar al Palacio Esteves contra su propio pronóstico. No vamos a tocar el cielo con la mano. No vamos a agotar un programa en los próximos 5 años. Apenas subiremos 2 o 3 escalones, levantaremos la bandera y tendrán que venir otras generaciones a seguir y a seguir. No hay un triunfo final, hay una lucha permanente. Así, este lunes, el veterano dirigente Tupamaro, el guerrillero preso de la dictadura, Pepe, como todos lo conocen, volverá a protagonizar un hecho único. Su correligionario Tabaré Vázquez, el primer socialista en gobernar el país, le entregará el mando y por primera vez en Uruguay se verá un traspaso presidencial entre dos figuras del Frente Amplio. Pero este hecho histórico vendrá precedido por otro. Poco antes, Mujica prestará juramento ante la Asamblea Legislativa que presidirá hasta ese mismo día la senadora Lucía Topolansky, su esposa. Topolansky, de 65 años, fue la más votada en octubre y se convirtió así en la primera mujer en la historia de Uruguay en acceder a la presidencia de la Cámara Alta. También por primera vez, y en una sucesión de hechos singulares, las dos cámaras parlamentarias estarán presididas por mujeres. Topolansky en el Senado e Ivonne Pasada en diputados, ambas activistas militantes de la guerrilla de los años 60. Esta nueva legislatura tiene mayoría del Frente Amplio, con un importante dominio de los sectores afines a Mujica, lo que hace suponer un buen comienzo. Si bien en la Cámara Alta están las principales figuras de la oposición, como el expresidente Luis Alberto Lacalle, el senador blanco Jorge Larrañaga y el ex candidato presidencial colorado Pedro Bordaberry. Más allá del balance político, no son pocos los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno del Frente Amplio. Según las estimaciones, la economía crecerá un 3,5% este 2010, un pronóstico alentador teniendo en cuenta los efectos de la crisis internacional. Pero la contracara de esos valores auspiciosos seguirá siendo la falta de trabajo. Uruguay cerró el 2009 con una tasa de desempleo del 7,3%, un índice elevado para este pequeño país sudamericano. La inflación será otro de los frentes que demandará la atención del nuevo presidente. Tras un 2008 con una inflación del 9,19%, la más alta de los últimos 5 años, el índice de precios descendió a un 6,05% en los últimos 12 meses. Pero seguramente será en política exterior donde Mujica buscará diferenciarse de lo actuado por su antecesor. El nuevo presidente ya dio señales de que buscará reinsertar a su país en la región y mejorar su relación con sus vecinos, principalmente la Argentina, luego de la crisis aún no resuelta tras la instalación de una pastera en las márgenes del río Uruguay. Por consiguiente, la administración de Tabaré Vázquez se mostró crítica con el proceso de integración regional y denunció asimetrías y trabas arancelarias. Esas diferencias lo hicieron buscar un acuerdo bilateral con Estados Unidos dentro del esquema del libre comercio y por afuera del Mercosur. Este no sería el camino que elegirá transitar Mujica. Horas antes de asumir, el presidente electo pidió a sus futuros ministros una síntesis de las propuestas que luego volcará en su mensaje inaugural. En este sentido, están trabajando ya los 13 funcionarios designados, entre ellos el de Economía, Fernando Lorenzo, un profesional nacido en 1960 en Uruguay y doctorado en Madrid.
También Luis Rosadilla, un ex dirigente tupamaro que pasó 9 años preso durante la dictadura y que ahora estará al frente del Ministerio de Defensa. Otro ex guerrillero, Eduardo Bonomi, quien estuvo 13 años detenido junto a Mujica, ocupará el Ministerio del Interior, mientras que Ricardo Ehrlich, actual intendente del departamento de Montevideo, asumirá en Educación y Cultura. En Trabajo estará Eduardo Brenta, de la vertiente artiguista del Frente Amplio, quien también pasó años en las cárceles de la dictadura. Graciela Muslera, actual directora de la Vivienda, hará lo propio en el ministerio de esa área, y Ana Olivera, del Partido Comunista de Uruguay, será la nueva ministra de Desarrollo Social. Gracias, pueblo. Un abrazo. ¿Sabés qué, Raúl? Mi sensación respecto de Pepe Mujica es que hay muchos misterios alrededor de él. Como que la pregunta, ¿cuál es el verdadero Pepe Mujica? Aquel que le habla a los empresarios y que casi que adopta el discurso neoliberal, o que lo adopta incluso cuando dice vengan a invertir acá, elogiado por empresarios ideológicamente de extrema derecha de la Argentina, o aquel que ahora dice vamos a revisar el tema de la deuda, que ni siquiera lo planteó en la campaña electoral. Y claro, y además yo creo que el otro misterio está en cómo va a ser la reacción frente a este nuevo presidente de Uruguay. Un candidato en su momento que era muy resistido por todos aquellos sectores por afuera del Frente Amplio. Yo creo que no solo en Uruguay, era muy resistido en la región, lo que significaba, lo que podía significar la figura del Pepe Mujica como un presidente latinoamericano. Claro, y hasta en los modos creo que generaba ese tipo de reacción. Y hoy, sin embargo, pareciera que últimamente empiezan a aceptarlo más, ¿no? Porque dice lo que quieren escuchar. Yo te iba a decir justamente, estaba pensando para tratar de cooptarlo. Me parece que es un poco los términos en que se da esta ambivalente relación del Pepe Mujica con sobre todo con una sociedad empresaria y una sociedad política que hay que ver cómo termina aceptándolo, ¿no? Sí, planes que él dijo, lo mencionamos ya en emisiones pasadas de Visión City Internacional, que va a hacer hincapié en el tema de la vivienda, o sea, una deuda histórica, porque hay que recordar, es solamente la segunda vez que la izquierda está en el poder en Uruguay. Área para la cual se trae hacia el gobierno nacional de Uruguay nada menos que a quien parecía que iba a ser la candidata a intendenta de Montevideo, y por lo cual uno empieza a intuir que ahí le va a dar mucha importancia a ese cargo, va a ser uno de los lugares relevantes. Y otro dato que me parece que es interesante ver es que José Mujica, como ex ministro de Agricultura, es un hombre muy conocedor del campo, desde un punto de vista que no es precisamente la de los dirigentes ruralistas tradicionales, con lo cual también esto me parece que le va a dar un color a su gestión y a su relación con el resto de países de Latinoamérica también interesante. Un plano donde seguramente va a poner mucho el ojo y mucho la atención de su política. Agreguemos un dato que más allá de su situación personal y que tiene su chacra y que sigue siendo su espacio personal, el Movimiento de Liberación Tupamaros surgió en su momento también entre los cañeros. La figura de Raúl Sendic estuvo muy ligada al tema de los cañeros. Pero hay muchos misterios, los iremos develando a medida que él gobierne y analizaremos cada una de las medidas. Por lo pronto, muy atractiva la gestión que inicia este lunes Pepe Mujica.